El que me rechaza no me recibe mis palabras. Tiene quien le juzgue la palabra que he hablado, ella le juzgarán en el día postrero. Más de una vez el Señor habló acerca de obedecer a su palabra, pero la cosa es obedecer su palabra. Muchos creen en su palabra, creen que Jesús es el Señor y que Él dice la verdad. Muchos creen que en el Evangelio está la verdad, pero no lo siguen. Ahí me doy cuenta que la cosa no es creer, sino obedecer. La palabra creer que el Señor usa en este contexto está refiriéndose a fe. La fe es creer, obedecer y confiar. El que no confía y obedece tampoco tiene fe en el Señor, porque se usan estas otras dos cualidades para usar la palabra creer. Creer no está mal. Lo que es difícil es obedecer a su palabra, y tanto así que vivirla y andar por ella y confiar en el Señor, confiar de que el Señor te puede salvar de las cosas aún más difíciles de tu vida, aún sin verlo, aún sin conocerlo, aún sin Él hablar contigo, aún cuando no lo sientes, aún así tener esa fe. El Señor entonces se agrada de eso y estás creyendo a su palabra. Dice que en el principio era el verbo y el verbo era Dios y el verbo era con Dios. La palabra verbo es palabra. Dios, Jesús en el principio era la palabra de Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Según Jeremías capítulo 23 versículo 29 dice que su palabra es fuego y martillo que quebrantan la piedra. Dice que sus palabras son como espada de doble filo que penetran a partir de las coyunturas, los tuétanos y penetra hasta el espíritu. La palabra de Dios es algo fuerte y muchos creen que la palabra de Dios solamente son cosas bonitas. Sin embargo, la palabra de Dios es lo más fuerte que ha podido sentir en todo el planeta, ya que la palabra del Señor es el mismo Señor Jesucristo. Jesucristo más de una vez le dice a todos sus discípulos que crean en su palabra, que crean en la palabra del Señor, hablando de Él sí mismo. Él dice, hagan la voluntad de mi Padre y la voluntad de mi Padre que crean en mí, su palabra. Pero por su palabra muchos han sido perseguidos, otros han sido condenados, muchos han sido muertos por simplemente hablar la verdad. Al mundo no le gusta la verdad ni nada que tenga que ver con la luz, porque Cristo es luz. Dice que el mundo amó más la tiniebla que la luz, porque sus obras eran malas. Todas las obras expuestas delante de la luz son descubiertas y el mundo no quiere que descubran su luz. Jesucristo le dijo a sus hermanos, vayan ustedes, a usted el mundo no lo aborrece, pero a mí sí me aborrece, porque yo testifico de que sus obras son malas. Y por esta palabra, por causa del Señor, que es la palabra, mataron a los profetas antiguos. A muchos profetas como a Isaías, a Jeremías, a Daniel, a muchos profetas lo persiguieron por esta palabra, solamente por anunciar la palabra del Señor. Sin embargo, la palabra del Señor es buena y muchos en nuestros corazones queremos hacer lo bueno. Lo que pasa es que lo que para ti es bien, para el Señor muchas veces no es bien. Por eso el Señor le dice, le doy de mi espíritu para que conozcan a Dios. Porque muchas veces hacemos cosas que a nuestros ojos nos parecen buenas, pero sin embargo no es aceptable delante de Dios. La Biblia dice en Génesis capítulo 6 versículo 5, y vio Dios que los designios del pensamiento del corazón del hombre eran todos de continuo al mal. Y muchas veces el hombre trata de hacer el bien y aún así ofende al Señor. Nadie puede hacer el bien delante de Dios si no es en Cristo Jesús. Por eso Él dice, yo soy el camino, soy la verdad y soy la vida. Y también escrito está, no por la obra somos salvos, sino por la fe en nuestro Señor Jesucristo. Porque el Señor Jesucristo sabe lo que al Padre le agrada y por eso y por Él andamos. La palabra no solamente son que hablo y que siento fuego, la palabra corrigen y cuando la palabra corrige, entonces eso es lo fuerte, muchos no la reciben. Jesús hizo un milagro que a todos le encantó, el milagro de los panes y de los peces. Eso fue un milagro extraordinario. Dice que la gente lo seguía donde quiera que estaba y aún a pie la gente seguía a Jesús donde quiera que estaba. Y cuando encontraron al Señor le dijeron que dónde estaba. El Señor, visto esto, comenzó a hablarle y le dio un sermón. Cuando el Señor le habló
acerca de lo que pasaba, muchos se desviaron y dicen que muchos ya no le seguían por causa de la palabra. Y el mismo Pedro dijo: Señor, esta palabra es muy dura. Y el Señor le dijo: ¿te quieres ir tú también acaso? Lo que pasa es que la palabra de Dios es para siempre. El cielo y la tierra pasará, pero su palabra no pasará. Aún hay hombres que hablan la palabra del Señor, aunque mal le vaya. Todavía hay gente que están decididos a dar la vida por causa del Señor. Aún hay gente que están dispuestos a ser perseguidos por causa de esa palabra, la cual son buenas, pero no para todos. Esa misma palabra son los que nos juzgarán en el día postrero. Esa palabra nos condenará. Y no estoy hablando de la palabra que salió de su boca. Estoy hablando de Él mismo. El que cree en Él, aunque esté muerto, vivirá. Irreprensible. La palabra de Dios dice que Jesús era irreprensible y que no tenía de qué ser reprendido. Y dice: bienaventurado el que no encuentre en mí tropiezo. El Señor era perfecto. El Señor no tenía maldad. No había de qué acusarle. Pero a pesar de eso murió. Y nos promete y nos dice: si a mí me hicieron eso, a ustedes le harán también. No por causa de su buena obra, sino de la palabra. Para el mundo la palabra será muy fuerte. Muchos no creerán, muchos se desviarán, otros dirán: es así, pero no van a obedecer. Pero otros obedecerán. Cristo dice: si a mí me oyeron, a ustedes también lo oirán. Si a mí me rechazaron, a ustedes también lo rechazarán. Porque el que oye a ustedes, a mí me oye. Y el que lo rechaza a ustedes, a mí me rechaza. La palabra de Dios son vivas y son eficaces. Y aún el cielo y la tierra pasen, su palabra no pase. Muchos se gozan en su palabra, pero pocos la viven. Muchos hablan del Señor, pero no están decididos a morir para que su palabra viva en Él. Dice que es necesario que nosotros muramos para que su palabra viva en nosotros. Y cuando su palabra vive en nosotros, entonces nosotros estamos muertos al pecado. Hay caminos que al hombre le parece bien, pero su final es un fin de muerte. Está diciendo que lo que a mí me parece bueno muchas veces delante de Dios no es bueno. Necesario es que muramos, necesario es que aprendamos a conocer su palabra, a escuchar su voz, que le conozcamos y nos acerquemos a Él, porque esas son las palabras que al final nos juzgarán. Yo creo en su palabra, y cuando hablo de creer, hablo de obedecer, confiar y creer. Ahora tú, ¿crees en su palabra? Porque si